Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en el segundo conversatorio de la Escuela de Informática. Hoy día vamos a abordar un tema que está en boga y está tomando harto sonido en el medio, que es el cloud computing o almacenamiento en la nube, también conocido con ese nombre. Para ello, estamos con nuestro docente experto en el tema, Alfonso Barahona, quien es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Él nos va a contar en qué consiste este cloud computer, dónde se utiliza, quiénes nos proveen este servicio, para poder conocer más en detalle acerca de él. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en este espacio que nos ha abierto la universidad para poder comentar sobre los temas de tecnología que nos interesan, sobre todo a nuestros alumnos, ingenieros informáticos de la universidad. Correcto. Y para comenzar directamente en el tema, en lo que nos tiene acá reunidos, cuéntanos un poco en qué consiste el cloud computing. Bueno, lo que es cloud computing o computación en la nube es un tema que ya viene un tiempo, hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, entrando como tecnología, pero es principalmente lo que es la plataforma, las mismas plataformas que muchas veces nosotros tenemos en nuestra empresa, tenerlas, ¿no es cierto?, disponibles directamente en la nube. O sea, tener la posibilidad de poder tener, ¿no es cierto?, una infraestructura. ¿Ya? Podemos tener servicios también virtualizados y que están directamente alojados, ¿no es cierto?, en la nube, en algún lugar físico, obviamente, porque están, ¿no es cierto?, obviamente en un data center, particularmente de algún de los proveedores de servicio en la nube, y la posibilidad de poder acceder a ello en cualquier lugar, en cualquier momento, la alta disponibilidad que podemos tener de esos servicios o de esa infraestructura. Perfecto. Y ahora que hablas de la nube, suena algo como que no sabemos dónde está. ¿Existen tipos de nube? Cuéntanos un poco al respecto ahí. Bueno, en general, cuando hablamos de nubes, nos, muchas veces lo asociamos directamente a lo que es almacenamiento en la nube. Bueno, Ese es teníamos como, los discos de Google Drive u claro, otro de otras una empresas también. herramienta para poder almacenar, ¿no es cierto? Y tener ahí la información, poder subir la información y descargar la información, pero en realidad los servicios, ¿no es cierto? El cloud computing va mucho más allá. Eh, Existen, ¿no es cierto?, lo que es plataformas en la nube, donde yo puedo tener, por ejemplo, en el caso particular de Netflix, los usuarios de Netflix, ¿no es cierto?, una plataforma de contenido, ¿verdad?, que está directamente todo el contenido, todas las series, toda la información está almacenada y es una plataforma que opera directamente en la nube, en este caso en la nube de Amazon. También tenemos servicios en la nube. Bueno, tú mencionabas, por ejemplo, servicio, por ejemplo, de almacenamiento, de Google Drive, ¿no es cierto?, donde podemos tener información, pero también existen otras herramientas o plataformas, ¿no es cierto?, y servicios directamente en la nube, como podemos tener, por ejemplo, hoy en día tú ya no necesitas comprar la licencia de Office, ¿no es cierto?, para poder acceder a ella, sino que tienes, ¿no es cierto?, una cuenta, tienes acceso, ¿no es cierto?, a correo electrónico y al mismo tiempo tienes acceso a todos esos servicios de software, todas esas aplicaciones. ¿Y ahora existe alguna legislación que regule esto o cualquier empresa puede ofrecer un cloud computing? Bueno, obviamente que al menos en nuestro país, esto es cierto, existen ciertos derechos a nivel de lo que es la información que uno almacena y tiene directamente en la nube. Eh, Tenemos que distinguir sí que existen lo que son las nubes privadas, ¿ya?, las nubes públicas y nubes que se llaman híbridas, ¿ya?, porque una empresa puede tener a lo mejor una infraestructura en sus instalaciones, ¿no es cierto?, propia, pero puede tener, por ejemplo, un respaldo, ¿no es cierto?, o un espejo, ¿no es cierto?, o un respaldo de esa información almacenada en la nube, que eso sería como una nube híbrida. Existen ciertos servicios que están en la nube, pero ciertos servicios que están directamente en su plataforma, directamente de la empresa. Y eso pasa particularmente porque hay organizaciones que por temas regulatorios se les exige, ¿no es cierto?, que la información esté, ¿no es cierto?, físicamente en un determinado lugar. No puede estar todo directamente en la nube. Entonces, por temas regulatorios tiene que haber, la información debe estar, ¿no es cierto?, en una infraestructura que es propia de la empresa. ¿Y esa obligatoriedad o necesidad de que la información esté en la empresa por un tema de seguridad, de confidencialidad o hay algún otro aspecto que
que se considere por ello? Mira, en general los servicios de almacenamiento en la nube, teniendo en consideración los últimos acontecimientos desde el punto de vista de lo que es la seguridad informática, desde el punto de vista de lo que es su seguridad, se pueden decir que son bastante confiables y seguros. Por lo tanto, es un tema más regulatorio de ciertas instituciones, como por ejemplo instituciones de servicios financieros, ¿no es cierto?, donde por temas regulatorios, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos le exige, ¿no es cierto?, a estas instituciones que la información debe estar directamente en una infraestructura que sea propia y no puede estar externalizada, ¿no es cierto?, a un proveedor de servicio en la nube. Ya. ¿Y qué ventajas tiene cloud computing? Bueno, desde las ventajas, ¿no es cierto?, son múltiples. Hay varios factores que nosotros cuando hablamos de cloud computing tenemos que considerar para poder decir, ¿no es cierto?, que hay una ventaja mucho más comparativa. Primero, tú como organización ya traspasas de alguna manera lo que son tus costos fijos, ¿no es cierto?, y a costos variables, ¿ya? El hecho de tener, por ejemplo, una infraestructura y todo lo que es el mantenimiento, el personal que administra esa infraestructura, ¿no es cierto? Tampoco cuando hablamos de diseño, por ejemplo, queremos diseñar una red, ¿no es cierto? Diseñamos, por ejemplo, una aplicación. Muchas veces no sabemos cuánta demanda vamos a tener, por lo tanto no sabemos qué capacidad debe tener el servidor, ¿no es cierto? Entonces muchas veces eso en la nube no hay problema, porque si yo quiero, ¿no es cierto?, y tengo una alta demanda de una aplicación, por ejemplo, basta con que yo hable con el proveedor, ¿no es cierto?, y en un par de clics puedo, ¿no es cierto?, aumentar o disminuir la capacidad, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, de almacenamiento, de procesamiento. O sea, pago por lo que uso en realidad, no por lo que pudiera necesitar. Claro, y lo otro importante es el tema de la economía de escala que tienen los proveedores de servicio en la nube. O sea, la economía de escala quiere decir que mientras tú más utilizas los servicios, el costo, ¿no es cierto?, que tú pagas por estos servicios es menor, ¿ya? O sea, mientras más yo utilizo, haciendo, ¿no es cierto?, obviamente la lógica de economía de escala, al final, al haber más usuarios, ¿no es cierto?, que estén utilizando la infraestructura del proveedor de servicio de la nube, él, ¿no es cierto?, baja sus costos, por lo tanto, ese costo se traspasa directamente al usuario. Oye, y ahora pensando, poniéndonos la camiseta de informático, ¿esto nos hace peligrar un poco la fuente de trabajo de que se van a necesitar menos informáticos a las empresas porque todo va a estar ya en la nube con una empresa que provee un servicio masivamente? Bueno, yo creo que los miedos al cambio es algo que nosotros los informáticos siempre nos hemos tenido que adaptar. Y el hecho de que, bueno, ahora yo necesito, por ejemplo, mantener una infraestructura, ¿ya? Por lo tanto necesito a lo mejor un ingeniero en soporte, un ingeniero en redes que esté ahí, pero se necesitan otras competencias. Entonces el hecho de poder ir adaptándonos para poder ir implementando estos servicios, ¿no es cierto?, requiere que también como nosotros como ingenieros nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías. Ya, perfecto. Oye, ¿qué proveedores existen en los cuales nosotros podríamos querer contactar, por ejemplo, como empresa para poder conocer qué servicios ofrecen y qué? Mira, hoy en día en Chile tenemos Google principalmente y también está entrando bastante fuerte lo que es Amazon como proveedores de servicios en la nube, ¿ya? Bueno, existen otras empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, que entregan estos servicios, pero principalmente a nivel mucho más grande, ¿no es cierto?, son estas empresas principalmente. Son empresas que entregan una serie de servicios, ¿ya? O sea, si yo quiero, por ejemplo, realizar un proceso de análisis de datos a través de Big Data, por ejemplo, ellos me entregan todo el proceso, ¿no es cierto?, con distintas herramientas, ¿no es cierto?, de Watson Analytics, ¿no es cierto?, o una serie de otras herramientas que yo puedo utilizar y ellos me entregan todo el análisis, ¿no es cierto?, de la información que yo quiero tener. Ya, perfecto. Y estos otros serían ¿cómo son los planes de servicio que estas empresas ofrecen? Bueno, en general, la gran mayoría, y en mi caso particular, la experiencia que tengo desde Amazon, existen, ¿no es cierto?, planes desde lo más básico, donde incluso el usuario, alguien que quiera experimentar, puede ingresar, ¿no es cierto?, está todo el material disponible, tiene acceso a una consola de configuración, donde puede ver, por ejemplo, los servicios que
que puede implementar o que puede proveer directamente, que es el concepto de proveer de servicio, puede configurar, puede ver los costos, ¿no es cierto?, que implica, ¿no es cierto?, por ejemplo, levantar un servidor de base de datos, ¿no es cierto?, con una herramienta o en una distribución específica, por ejemplo, en Oracle, ya existen distintos tipos de motores y distintos tipos de herramientas para poder trabajar y son totalmente gratuitos, ¿no es cierto?, el acceso, o sea, te entregan un acceso para que tú puedas experimentar y ver cómo opera y cómo funciona, y después tú tomas la decisión de si quieres migrar, ¿no es cierto?, a este tipo de plataforma de infraestructura. Ya, esa es la forma como estas empresas ofrecen el servicio y los diferentes planes para... Claro, o sea, ellos te entregan, primero, ¿no es cierto?, le entregan al usuario o al cliente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que él pueda experimentar y pueda vivir, claro, pueda vivir la experiencia de lo que es la computación en la nube y pueda ver cuáles son las ventajas comparativas, y posteriormente tiene una serie de planes que van, ¿no es cierto?, desde lo más básico, ¿no es cierto?, hasta mucho más avanzado dependiendo de las necesidades del cliente. Un concepto importante de lo que es computación en la nube es el concepto de elasticidad. O sea, ellos se adaptan a las necesidades, ¿no es cierto?, del cliente, a los requerimientos que él necesita. Ya. Y eso es bastante novedoso en ese sentido. Y ahora que todos estos servicios están ofrecidos, digamos, por un tercero y en alguna parte del mundo, ¿cómo es la disponibilidad del servicio? Bueno, generalmente estas empresas tienen sus servicios, ¿no es cierto?, de data center, porque al final la infraestructura física son data centers donde existen miles de dispositivos interconectados, pero tienen lo que se llama ellos zonas geográficas en donde existen réplicas, ¿no es cierto?, de la información. O sea, por ejemplo, puede existir un data center que esté ubicado en una ciudad en particular, pero existe también, ¿no es cierto?, otro data center similar que está ubicado en otra ciudad distinta para lo que es una alta disponibilidad desde el punto de vista de que exista alguna catástrofe, ¿no es cierto?, por ejemplo, natural, etcétera. También ellos hablan, particularmente en el caso de Amazon, de lo que son zonas de disponibilidad. Esto es, por ejemplo, cuando tú almacenas un archivo en una de estas nubes, ¿no es cierto? Ese archivo automáticamente puede ser replicado en otras zonas, ¿no es cierto?, de disponibilidad. De tal manera que si llega a fallar, ¿no es cierto?, el data center o el equipamiento, ya que es muy poco probable, pero pudiera suceder, esa información, ¿no es cierto?, o esa infraestructura, esa plataforma está replicada en otro lugar. O sea, eso hace no solamente que la información no se pierda, sino que además al usuario le sea transparente y no se dé cuenta que... Exactamente. Que un lugar se cayó. Que no, claro, entonces, por ejemplo, una empresa que necesite una alta disponibilidad de su plataforma puede, ¿no es cierto?, tener la gran tranquilidad de que esa plataforma va a tener una alta disponibilidad. También existen en estas zonas de disponibilidad, por ejemplo, en el caso de el tiempo de respuesta, porque alguien puede decir, bueno, si el servicio está en la nube, a lo mejor los tiempos o los times de conexión y desconexión, por ejemplo, pueden variar. Y generalmente lo que hace en esta zona de disponibilidad es que si tú descargas alguna aplicación, ¿no es cierto?, ese archivo o esa consulta o esa aplicación que tú descargaste queda disponible igual como en la memoria caché de los computadores. Ya, queda disponible, ¿no es cierto?, de tal manera que si yo quiero consultar nuevamente por esa información, el tiempo o el time de respuesta es mucho más bajo. ¿Ya? Ya la tengo más cerca en caso que la ocupe frecuentemente esa misma información. Claro, por ejemplo, en el caso de Amazon, que bueno, Netflix tiene su plataforma ahí. Si yo, por ejemplo, descargo una serie, ¿ya?, o quiero ver una película, bueno, eso queda descargado, ¿no es cierto?, en una zona de disponibilidad. Y si algún otro usuario, por ejemplo, dentro de la misma ciudad o dentro del mismo sector quiere acceder a esa información, ahora el tiempo el time de la latencia que va a tener de descarga va a ser mucho menor. Ya, porque va a estar más cerca. Va a estar más disponible, claro, del usuario. Oye, y ahora, si para alguien que está recién conociendo el tema, ¿qué le aconsejarías tú? ¿Por dónde comenzar para introducirse en este tema? Ya, por un lado, para alguien que pueda, para algún informático que le interesó el tema y quiere especializarse en ello, pero también pensando que puede haber gente no informática que lo encontró interesante y quiere saber un poco más. Claro. Bueno, con
con los temas que se nos vienen desde el punto de vista de lo que es lo informático, hablemos por ejemplo de lo que es la Internet de las cosas, hablemos de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es Big Data. La computación en la nube es como un eslabón bastante importante para todas estas nuevas tecnologías o estas nuevas, ¿no es cierto?, áreas en donde vamos a empezar a explorar y que nos van a permitir un desarrollo bastante importante desde el punto de vista de lo que es la tecnología. Por lo tanto, interiorizarse en estos temas es tan simple como poder ingresar, ¿no es cierto? Cualquier usuario puede ingresar a Amazon, ¿ya? E incluso hay cursos gratuitos en donde puede, ¿no es cierto?, registrarse en la academia como alumno y puede comenzar de los niveles más bajos, de los niveles más básicos, informándose con respecto a conceptos, ¿no es cierto?, a los servicios que ellos tienen. Y también Amazon te entrega la posibilidad de que tú puedas acceder en forma gratuita a su plataforma, a su consola, y puedas ver, ¿no es cierto?, y empezar a configurar ciertos servicios, ¿ya?, ciertas aplicaciones, y puedas probar, ¿no es cierto?, cómo funcionan, cómo operan, cómo satisfacen las necesidades, ¿no es cierto?, que cada empresa o cada cliente requiere. Perfecto. O sea, aprovechar que de las pocas cosas gratuitas que van quedando. En realidad, o sea, el hecho de que yo pueda ingresar, por ejemplo, a una consola y estar en tiempo real, por ejemplo, dentro de lo que es la infraestructura que ellos tienen, ¿verdad? Levantar, por ejemplo, un servidor, ¿ya? Instalar, ¿no es cierto?, algún sistema operativo, ¿ya? Aumentar la capacidad de procesamiento o aumentar la capacidad de almacenamiento. Eso lo puedo hacer directamente, ¿no es cierto?, desde mi computador, ¿no es cierto?, acceder directamente a lo que es la plataforma de Amazon. Ahora, mientras tú hablabas, me estaba acordando que hace un tiempo atrás escuché que con todo el tema del cloud computing, el tema de las redes, que uno ahora también se puede administrar redes virtualmente en la nube. ¿Es así efectivo o es una forma de decir? O sea, yo puedo tener no solamente plataformas, una plataforma virtualizada o en la nube, sino que puedo tener infraestructura, ¿ya? O sea, ¿eso qué implica? Que yo, una empresa, ¿no es cierto?, que está recién partiendo, el costo que implica poder invertir, ¿no es cierto?, en toda la infraestructura de informática, ¿ya? Hoy en día, con la computación en la nube, puede, ¿no es cierto?, directamente habilitarla ahí en la nube, e incluso puede contratar todo lo que es el soporte directamente a través de la nube, ¿ya? O sea, entonces, tengo mi red en la nube, en otras palabras. Directamente. Y yo me conecto, ¿no es cierto?, a través de una VPN, puedo conectarme a mi infraestructura, ¿no es cierto?, y puedo ejecutar lo que yo necesite, tal cual como si yo tuviera mi data center o mi pequeña, ¿no es cierto?, infraestructura instalada en mi empresa. Los avances de cuando uno estudió también, ahí uno se da cuenta cómo pasan los años y las canitas que van apareciendo no son por nada. Bueno, esto ha sido el tema de cloud computing. Esperamos haber hecho más que solo una introducción en el tema, sino haber sembrado la semilla de la curiosidad en realidad. Ya es un tema muy importante dentro de los múltiples temas que nosotros como informáticos nos corresponde manejar y trabajar con ellos. Te damos las gracias, Alfonso, por tu tiempo, tu disponibilidad y tu buena disposición. Muchas gracias. Adiós, nos vemos hasta la próxima.